Bien, bienvenidos entonces al curso de análisis de información con Power BI y Microsoft Excel. Yo soy Carlos Arauz y hoy es 7 de marzo del 2022. El objetivo entonces es presentarles a ustedes dos herramientas mediante una serie de complementos de inteligencia de negocio que logra mediante este proceso que se está viendo acá un flujo de varios gráficos llegar a visualizar información. Te cuento cuál es la idea mía. En esta parte gris de la parte izquierda de esta gráfica hay una serie de tareas que ustedes hacen sobre la información que tienen cargada en sus sistemas, en sus planillas, en sus webs o en donde ustedes accedan a datos. Acá, este gris. Esa información que ustedes tienen en distintos orígenes de datos, ustedes van a necesitar o le van a solicitar hacer algún tipo de resumen, de visualización. Y en base a eso ustedes, con lo que ustedes tengan ese pedido de información, en esta zona gris, en esta zona gris que estoy poniendo el mouse, hay un trabajo de lápiz. ¿Qué sería el trabajo lápiz y papel? Es tratar de que ustedes armen algún tipo de atributos que necesiten resumir. O sea, la parte de qué es lo que ustedes necesitan resumir, lo van a hacer previo a la utilización de las herramientas. El objetivo del curso es mostrarles este camino, de cuando ustedes ya sepan qué es lo que tienen que mostrar, en qué enfocar, cuáles son los atributos que necesiten mostrar de su información, sepan que después de este trabajo previo hay unas herramientas dentro del Excel y también está el software que está por aparte, que se llama Power BI, que te permite visualizar los datos de la mejor forma posible y con muchas herramientas y visualizadores. Pero repito, hay un trabajo en papel, atributos, te concentras en qué necesitas visualizar o mostrar, empiezan a aparecer palabras como KPI, indicadores, ¿sí? Datos objetivos, resultados, comparativos, eso va acá. Yo te voy a mostrar toda esta parte de los complementos que tienen para poder visualizar datos. Te propongo en el taller número 1, que es hoy, que veamos las herramientas. Vamos a hacer, digamos, estos pasos que tienen ahí adelante, que es traer datos, que es el primer paso. Traer datos a cualquiera de las dos herramientas. El paso 2 y paso 3, hoy no lo vamos a hacer. Quizás te haga una introducción al final del taller de lo que sería un paso 2 y paso 3, que es preparar o modelar algo los datos. Ya vas a ver que preparar datos hoy en el Excel, vos haces copiar y pegar. Y modelar datos hoy en el Excel, usás buscar B para vincular varias planillas. Yo te voy a mostrar dentro de Excel y dentro de Power BI cómo reemplazás el paso 2 y paso 3 con una herramienta que se llama Power Query y Power Pivot. Eso, hagamos una pausa del paso 2 y 3. El paso 4 lo vamos a resolver hoy. Cómo visualizar datos, ya sea con Power BI o ya sea con tablas dinámicas dentro del Excel. Yo propongo que primero, el primer ejemplo a mostrarles, si ven, de potente que es la herramienta, es trabajar con Power BI Desktop. Y acá les voy a hacer un par de introducción de cómo es la herramienta, cómo la bajaste, qué costo tiene, qué alcances tiene, qué podés hacer con lo que acabas de descargar y tenés acá en pantalla. Hasta ahí, toda esta introducción lo voy haciendo para que todos los que están conectados, ¿sí?, tengan esto descargado que estoy mostrando ahí, que es el link que tienen en el chat. Lo vuelvo a colocar para que acaba de ingresar, para que vean cómo trabaja la herramienta. ¿Bien? Bueno, avanzo. Miren, lo primero que presenta la herramienta Desktop de Power BI es un software aparte al Excel. Eso, paso 1, hay que diferenciarlo. No es del Office, es totalmente una aplicación aparte, que tiene esta particularidad. La herramienta Desktop o la de escritorio es gratuita. Permite hacer
una serie de visualizaciones, análisis de datos con todos sus complementos en forma enfocada para un solo usuario en una computadora. Por eso es gratuita. Solo podés tener la analítica en una PC y si la querés compartir esa analítica, tenés que compartir el archivo o compartir un PDF o exportarlo un PowerPoint. Tiene todas esas opciones. Si vos querés que la analítica sea un poco más corporativa, que la puedas compartir en la web, por celular y demás, compras licencia. Acá hay una opción de comprar licencia que tiene un costo, la profesional, de $10 mensuales y permite hacer esas publicaciones de tu analítica, de tus visualizaciones. Esta de que es de escritorio, solamente para esta computadora en forma monusuaria, le digamos. Acá te propone una serie de novedades, blogs, foros, tutoriales totalmente gratuitos. Yo la cierro para que vean la pantalla principal que tiene Power BI. ¿Está? Esta es la pantalla con la que ustedes van a trabajar en los 4 talleres, que tiene una secuencia de pasos sugeridos para empezar a trabajar. El primer paso que se sugiere es cargar datos a este archivo para luego hacer visualizaciones. Repito en qué estamos. De la secuencia de pasos, ustedes van a ver el paso 1, que se llama la obtención de datos, y el paso 4, que es el proceso de visualizar los datos. Van a ver en algunos tutoriales el Get Data y el Visualization Data Visualization. ¿Ven? ¿Cómo traen datos acá? Y miren, es bien intuitiva la interfaz. En el menú inicio, las opciones de obtener datos las tenés en este sector, que se llama obtener datos, la opción. En este sector, donde muevo el mouse, que dice agregar datos al informe, y te propone siempre como primera opción, traer datos a esta herramienta para visualizarlo desde el Excel. Fíjate que la tenés a la opción acá y la tenés acá. ¿Desde dónde más podés obtener datos? Hago clic en la opción obtener datos y fíjate que te propone Excel, conjunto de datos que tengas publicado, ¿sí? El producto de SQL Server, que es el motor de base de datos de Microsoft, archivos de texto, páginas web. El que trabaje con Google Sheets, esta es una opción. Y después tienen más conectores a distintos orígenes de datos. Archivos Access, archivo tipo JSON, hay un sinfín de tipos de datos para cargar. Propongo lo siguiente. Una vez que vos cargas los datos, el siguiente paso es utilizar algún visualizador para que represente un resumen en esta página o conjunto de páginas que podés ir agregando acá y realizar algún tipo de análisis de los datos que vos tenés cargados. Miren, paso 1. Elijan la opción libro Excel. ¿Sí? De los datos que yo te envié, yo los tengo en el escritorio. Ustedes capaz que lo tienen descargado. Yo le coloqué este nombre y acá está la información que tienen que tener ustedes en pantalla de la información que han descargado. Tienen un libro, tablas dinámicas avanzadas, tabla dinámica inicial, una carpeta datos. El primer paso que vamos a hacer es cargarle datos a este modelo. Hago una pequeña pausa para que vayamos parejo. Esa sería la introducción del curso. Ese sería el objetivo del primer taller, mostrarle esa ruta. ¿Cómo van? Están en esta pantalla, tienen estos datos como para poder hacer el primer ejemplo. Necesitan un par de minutos para tener esto en pantalla. ¿Los leo o los escucho? Si quieren, habiliten el micrófono, escriban en el chat. Así avanzamos con el primer ejemplo. ¿Cómo van? ¿Los leo? No sean tímidos. Bien, estoy ahí en la Carlos, misma. yo solo veo, abriendo desde el Power BI, solo veo dos archivos Excel, el de tablas dinámicas avanzadas y el de tabla dinámica inicial. Correcto. Ahora, si yo voy a la carpeta donde descargué todo, tengo, además de esos dos Excel,
tengo la guía, que es un PDF, tengo un Word y tengo la carpeta de datos. Pero eso no lo llego a visualizar cuando pongo el abrir desde el Power BI, ¿no importa? No importa, yo voy a trabajar con la carpeta datos para que tengamos todo lo mismo. Pero la tengo entonces que extraer, porque entonces, no me deja verlos. Vamos a trabajar con el que dice tablas dinámicas avanzado, ¿bien? Para que luego hagamos una comparativa. Entonces, Lautaro y Natalia, yo creo que tienen el libro Tablas Dinámicas Avanzado, que es el primer libro que tienen disponible. Háganle doble clic y todos vamos a tener en pantalla lo que se llama la opción de navegador de libros Excel, cuyo objetivo es leer la información que tiene el libro que le acabas de decir que vas a traer datos, y con un navegador en la parte izquierda te va a ir dando la información de las distintas tablas u hojas de cálculo que tiene ese libro. Entre esas información deben tener una planilla de salarios, una planilla de préstamos, de reclamos. Si le van haciendo clic a cada una de las planillas, van a tener una previsualización a la derecha para que vos veas qué información tiene. ¿Ok? Bien, Natalia. Propongo, a ver, a modo de primer ejemplo, ustedes deben tener una planilla de salarios que, si la visualizan en la parte derecha, van a ver que tienen una nómina personal, ¿sí? Con su antigüedad, el básico, si retienen ganancia, de qué fecha de ingreso, obra social, categoría, de qué localidad. Propongo que el primer ejemplo sea elegir la planilla salarios, que es tildar la caja que está a la par del nombre, y que la visualización que vos tenés en esta parte derecha, tenés que hacer la siguiente evaluación. Si la información que vos estás viendo en la preview, que es esta previsualización, está limpia, y limpia sería que tenés título en las columnas, no ves filas vacías, no ves información de más, no ves columnas adicionales sin información a la derecha, esa información limpia que vos la tenés está disponible, adaptable a poder hacer resúmenes. Si está así, como te acabo de decir, limpia la información, lo cargas al modelo. Si no llega a estar limpia, hay una opción que se llama transformar datos, que es la de la limpieza de los datos. Yo les propongo que esta información, como es el primer ejemplo, está totalmente disponible para visualización. Hagan clic en cargar. Repito, elegí salarios y elijo la opción de cargar. Te vuelvo a mostrar en qué parte estamos mientras carga la información. Es la secuencia de trabajo. El primer paso es obtener datos para hacer la visualización de datos. Recuerden que en el primer taller, el paso 2, que es preparar los datos, limpiarlos y modelarlo, no lo vamos a hacer porque estoy asumiendo que son datos ya disponibles y listos para hacer visualizaciones. Voy a pasar directamente al siguiente paso. ¿Ok? También recuerden lo siguiente, si es que llegaste y no quedó claro el inicio de cómo está enfocado el taller. Hay una etapa previa en este grisado en donde ustedes tienen que enfocarse en definir o tener en claro qué es lo que querés resumir. Y luego aparecen las herramientas para visualizar los datos. ¿Ok? Esta es la herramienta de preparado, esta es la herramienta de modelado y estas son las herramientas de visualizado. Ya estamos acá para visualizar datos. Bien, ¿cómo sigue esta herramienta? Detecten que esta herramienta, además de un panel de cintas de opciones con sus distintas opciones, tienen estos sectores. En la parte izquierda, donde estoy moviendo el mouse, tienen los tres patas, digamos, fundamentales de Power BI. El informe, que es las páginas que tienen acá visualizadas, que pueden ser varias. Un elemento que se llama datos, que si le haces clic, visualizas la información que acabas de cargar. Un elemento que se llama modelo, que si es que vos necesitas hacer un modelado de datos, mira cómo te presenta la información.
son los tres pilares, digamos, de la herramienta. Vamos a trabajar en el pilar que se llama informe, donde están las visualizaciones. Entonces, vaya identificando la primera parte principal de la herramienta. Esta parte donde estoy moviendo el mouse es la página 1, que con doble clic, ¿sí? Voy a poner ejemplo 1, le vas dando, igual que el Excel, páginas para visualizar información. La información que vos vas a visualizar acá, la vas a construir en base a los campos que cargaste. Muevo el mouse donde está la opción de campos. Despliego, miren, con un clic, salarios. Hola Lorena, ¿cómo va? Buenas tardes. Se suma al primer ejemplo. Yo voy a repetir esto en un segundo ejemplo, ¿sí? Recuerden todo lo que vayan viendo, todo yo repito en un siguiente ejemplo para que vean cómo trabajo. Este panel de la derecha, repito, es lo que acabas de cargar para poder visualizar en Power BI. Lo puedes desplegar y ves que salarios es una consulta que vos lo importaste el 7 de marzo a las 19:22 con 57 segundos. Y acá tiene la particularidad y la potencia de esta herramienta. Los datos que están en la planilla salarios no se van a ver modificados. Vos los tomás y los cargas en memoria. Y acá en esta herramienta haces los resúmenes. ¿Ok? Sigo describiendo un poco el panel de la derecha. El listado de campos tiene la particularidad de cada columna que tiene nombre, en la parte izquierda, darte dos identificadores clave. El símbolo de sumatoria son de aquellas columnas que tienen datos numéricos, que son aquellos utilizables para hacer cálculos. Y lo que tienen el calendario son aquellas columnas que tienen fechas. También para utilización de algún tipo de resumen por alguna cronología de fecha. Las de fecha vos las podés desplegar y podés automáticamente trabajar por algún tipo de esquema anual, trimestral, mensual o día. Vos lo elegís, solo lo hace la herramienta. Y hagamos el primer resumen para que vean de simple que es la operatoria, en dónde están, cómo haces el paso de visualización. Y acá viene un paréntesis. El que está haciendo este curso ya tiene un conocimiento de haber trabajado alguna vez con un resumen de tabla dinámica. Sabiendo que tabla dinámica trabaja con el concepto de agrupación de datos y alguna operación de resumen matemática. ¿Sí? Trabajo por filas y con alguna operación ese agrupamiento lo resume luego con algún valor numérico, sumando, contándolo, sacando promedio. Y ese es el primer ejemplo para que vean y vean de simple que hace, por ejemplo, acá un resumen esta herramienta. ¿Cómo lo vas a hacer? Paso 1, haces clic en el lienzo en cualquier parte vacía. Paso 2, elegís algún visualizador, que es donde yo estoy moviendo el mouse, que te represente la información que vos quieras resumir. Propongo que de la lista de visualizadores elijan de la cuarta fila la segunda opción, se llama tabla, ahí dejo el mouse. Cuando haces clic vas a notar que en pantalla aparece en esa página, en un sector, una tabla vacía que vos la vas a armar. Y la vas a armar muy similar a como trabajas con tablas dinámicas. Cuando haces clic ahí vas a notar que en este sector donde muevo el mouse aparece un esquema que se llama valores, que dice agregue campos de datos aquí. En este sector, cuando vos vayas eligiendo campos, se van a ir incorporando y esos campos te van a dar una idea lógica de cómo se representa en la tabla, que es el visualizador que elegiste. Por ejemplo, si yo quiero saber, con un primer análisis de lo que yo quiero saber es cuánto estoy pagando de sueldo por localidad. Entre los distintos columnas, hay una columna que se llama localidad. Le elijo con un tilde, se incorpora valores, se incorpora la tabla y es muy similar a como trabajabas con dinámica. Esto se colocó por filas. Elijo ahora del listado de campo el que dice básico pactado, que es el campo que tiene el símbolo de sumatoria. Lo tildás, se incorpora la tabla, se incorpora valores, pero ya hace una operación distinta. Igual que tabla dinámica, básico pactado, miren dónde estoy moviendo el mouse,
lo incorpora distinto. Ven que son valores numéricos acá, que hace ese concepto de agrupa por localidad y hace una operación matemática de resumen del campo que le agregaste de básico pactado. Si vos te paras sobre este campo, fíjate que te dice, te estoy sumando los salarios de básico pactado. ¿Sí? Salario de la hoja y básico pactado de la columna. ¿Cómo confirmo que hizo suma? En la flechita para abajo, miren a la par del nombre, le hago un clic y en pantalla ustedes van a ver que la operación que hace por defecto, al igual que cuando hace con tabla dinámica, es sumar los valores teniendo en cuenta la agrupación por localidad. Si vos querés elegir otra operación de resumen, la tenés disponible. Si querés trabajar con formatos condicionales, como tenía en el Excel, lo tenés disponible. Pero acabas de hacer el primer resumen con la herramienta de Power BI. Si vos querés hacer algún otro tipo de resumen en esta tabla, simplemente tenés que elegir algún campo más y resolver si vas a hacer una suma, un recuento y demás. Te propongo que ese sea el primer resumen. Localidad y básico lo tenés ya en el panel y estás viendo una similitud de cómo trabaja la herramienta con tablas, igual que tablas dinámicas. Avanzo. Ustedes no duden en el chat colocar algún tipo de stop, una repetición, algo que puedan, yo les pueda repetir o dejar claro en algún concepto. ¿Qué más tenés que notar cada vez que elegís un visualizador? Aparece a la par del elemento datos para visualizar el que se denomina formato del objeto visual. Estando seleccionado, esa opción de formato de su objeto visual presenta todo lo que sería el formateo del visualizador. En este sector es donde vos trabajás tamaño de letras, colores, tamaño de los títulos, el tipo de letra. Y miren, vamos a hacer algo simple. Elijo la opción entonces formato del objeto visual, la opción valores. En valores, cuando le haces un clic, se despliega y le tipeas un valor más grande en el tamaño de la letra. Propongo que prueben con 20 para que tengan visualmente esto más claro. Bien, si quieren le ponen negrita y acaban de ver un simple cambio de lo que pueden hacer con esta primer visualización. Me ubico en una parte libre y avanzo para mostrarle algún otro visualizador y vean la potencia de esta herramienta. El primer ejemplo era la similitud a una tabla dinámica, ¿ok? Y es la misma agrupación, la misma lógica de trabajo de resumen. Este lo gana un poco más. En los títulos, si ustedes miren básico pactado, le haces clic sobre el título, lo ordena de mayor a menor. Le volvés a hacer clic sobre el título, lo ordena de menor a mayor. Con localidad también hace por defecto la ordenación al hacerle clic alfabética, A a la Z o Z a la A. Ahí ya tenés un plus que le gana a la utilización de la herramienta de dinámica con el visualizador. Este panel es totalmente interactivo. Veamos un segundo ejemplo. Y vamos con la secuencia de pasos. Paso 1, te ubicas en una parte libre de la página donde vos querés hacer algún tipo de visualización de los campos según los datos que cargaste. Paso 2, elegís algún tipo de gráfica o visualizador que te ayude a representar la información. Propongo que elijan de la primera fila el tercer elemento que se llama gráfico de barras agrupadas. Es un visualizador muy recomendado para hacer comparativas de valores numéricos en cuanto a un resumen por fila. Paso 1, entonces elijo el visualizador y paso 2, fíjate que ya está disponible el armado del resumen donde dice agregar datos, trabaja con distintos elementos, eje, leyenda y valores. Cambia con el de recién que era una tabla. Propongo ahora que hagamos un resumen por categoría. Elijo categoría, tildo categoría entre los campos cargados
Fíjense que los posiciona en el eje y esperando que vos elijas algún valor más para hacer el resumen. Propongo seguir con los básicos pactados. Elijo el segundo valor, sería básico pactado, y está haciendo este resumen. Por cada categoría, agrupo por básico pactado una operación de suma, lo chequeo acá, y coloco un gráfico de barra que me permita hacer una comparativa cómo ganan por básico cada una de las categorías. Bien, como les dije recién, cada visualizador representa luego como opción el formateo, que es esta opción que estoy moviendo el mouse para que ustedes puedan mejorar la visualización de los datos. Acá va alguna de las recomendaciones. Cuando vayamos haciendo el curso, cuando vayamos viendo distintos visualizadores, mi intención también, además de mostrar el proceso que yo propongo que es el más adecuado en el inicio de estas herramientas, que es obtener los datos, hacer algún proceso de limpieza, modelado, si es necesario, y luego la visualización, también tratar de acercarles algún tipo de sugerencias en algunas gráficas de las más recomendadas para que se potencie o se aproveche la visualización de la información. Te digo una de las que se están tratando de transferir a todos los usuarios. Los ejes X, muevo el mouse donde lo estoy leyendo, hay que evaluar si los mostras o no en algún tipo de dato, y en este caso de comparativa, evaluar si los mostras o no, si aportan o no. La gran mayoría te dice, mira, si vos le colocas el valor de cada barra, capaz que ese gráfico, ese eje X, no es necesario mostrarlo. ¿Ok? En ese punto, y lo que acabo de decir, exacto, ¿no? Si aporta o no. Si más que llena de información o no, ¿sí? Voy a agrandar un poquito. Lo ven como es intuitivo la herramienta, la interfaz. Fíjate que no me dice nada. Pero también tengo que tener en cuenta que tengo que mostrar los valores. Me ubico en la parte más baja de la opción de formateo y encuentro entre las distintas categorías del formateo la etiqueta de datos que no se está visualizando. Le hago un clic, ahora sí se visualiza, despliego que me puede mostrar de su visualización y acá vienen alguna serie de recomendaciones. Etiqueta de datos, dice serie todas, opciones, posición automático, valores, despliego valores. Ahí está el tamaño de la letra que se está viendo en pantalla. Propongo que lo superen a un valor de 15. Bien, una vez que tengo el valor del tamaño de la letra, visualizo un poquito más abajo que se puede reconfigurar para que ustedes aprovechen en la visualización del dato. Mi recomendación por ahí es esta lectura del valor 0,73 millones, evitárselo al que esté viendo la visualización para que no haga la traducción. Todo también depende de su auditorio. ¿Quién les ve los resúmenes a ustedes? ¿A quién se los muestran? Si es claro para el auditorio, lo dejan. Si no es claro, en mostrar unidades, yo sugiero que pongan la opción ninguno para que se muestre el valor total del dato sin ningún tipo de resumen las de unidades. Repito, en mostrar unidades escribo ninguno. Entonces estoy viendo el dato en general. Acaban de ver entonces un segundo ejemplo. Hago clic en una parte libre de la página, del panel o lienzo, le suelen decir en algunos instructores, de lo que estoy armando, de la visualización. Y acá muestro algo chiquito para que vean cómo trabaja esta herramienta. Fíjense, acá arriba dice Salta, Jujuy, Tucumán, Cerrillo. Si yo elijo Salta, al elegir Salta, en la parte de la tabla, automáticamente el graficador inferior, que era la de categorías, me está mostrando cómo es el comportamiento por categoría de Salta. Lo hago con Jujuy, lo hago con Tucumán, Cerrillos. Y en una parte libre de la tabla dejo de hacer como que se denominaría el filtro
dentro del panel. Si yo lo quiero hacer a ese tipo de análisis por categoría, hago clic en una categoría específica, voy a hacer en la mayor, y voy a ver que ese monto se le paga de esta forma en las distintas localidades. Fíjate, si elijo otra categoría, si elijo otra, cómo se va actualizando la tabla en base a lo que yo elija acá. Quiero ver toda la información, hago clic en una parte libre de la gráfica y se pierde el filtro y ya tengo la información completa. Hago una pausa, los leo. ¿Cómo le va, Erika? Buenas tardes, bienvenida. Acá tienen un primer ejemplo de cómo trabaja en forma conjunta los visualizadores en cuanto al filtro de la información dentro de la página. Luego tengo que hacer una explicación de cómo trabajan los filtros que van a ir viendo en filtro de página, de todas las páginas y del objeto visual que estás parado. También lo puedes configurar en este sector, algo particular. Ahora avanzo para terminar el primer ejemplo para que vean un par de visualizadores más. Y repito la secuencia. Me ubico en cualquier parte libre de la página en donde estoy tratando de visualizar resúmenes de la información cargada. Segundo paso, elijo algunos de los visualizadores que me permita representar la información. Y viene uno sugerido, que lo doy en todos los talleres, que se llama tarjeta. Sería de la cuarta fila el cuarto elemento. Elijan tarjeta. Este visualizador que acabas de ver sirve para fijar en algún sector de la página una información clave que te muestre para cuando se trabaja con algún tipo de filtro, para que siempre sea el enfocado, ¿sí? Un enfoque de un dato resumido. Es un solo dato y siempre se sugiere que sea numérico. Tarjeta, van a detectar que en este sector donde estoy moviendo el mouse, solo permite agregar campos para resumir. Sugiero que elijan básico pactado. Al elegir básico pactado, fíjate que por defecto hace la suma. Como lo chequeo, clic en esta sección y te dice la suma de los básicos pactados. Bien. Esta tarjeta también tiene su opción de formato. Elijo formato y obviamente es mucho más breve las opciones que ustedes tienen para visualizar, para formatear. En el valor del globo le voy a decir que no muestre las unidades en forma automática, sino que trabaje con ninguno. Así yo veo el valor total de lo que se paga en sueldo en todas las localidades y en todas las categorías. ¿Por qué me sirve tener esa tarjeta en una parte estratégica de tu informe? Si vos querés ver Salta, haces clic en Salta, fíjate que ahí está representado en alguna parte de tu página el valor de Salta en una forma totalmente aislada y visualizable en toda tu página. Y ese valor está distribuido por categoría de esta forma visual. Lo mismo con si hago Jujuy, si hago Tucumán, o si veo todas las provincias o localidades y me concentro en alguna categoría en especial. Siempre tengo en una parte de la página un valor central donde vos fijás tu presentación de datos. Clic en una parte libre y tenés esa información en alguna parte del informe. Otro consejo que obviamente mientras vayamos haciendo paneles voy a ir repitiéndolo. Se sugiere que para informes de mandos medios, en donde no sea necesario una intervención, digamos, de una analítica de jefaturas altas, se espera que en este sector de la pantalla donde estoy moviendo el mouse, en esta parte superior y en esta parte inferior, haya datos tipo estático, tipo tarjetas, tablas, y en alguna parte, en esta parte donde estoy moviendo el mouse, algo que sea comparativo, cronológico, por categoría y demás, que permita comparar en mandos medios desempeños, mediciones y demás. O sea, en algún sector del informe, datos estáticos, y en algún sector del informe, que sería en esta parte baja, datos comparativos, para el cual
presento un visualizador más para que avancemos en la presentación de la herramienta. Vamos con la secuencia. Paso 1, me ubico en una parte libre de la página. Paso 2, elijo algún visualizador, en este caso que me permita hacer alguna comparativa. Elijo el embudo, tercer fila de visualizadores, el segundo elemento se llama embudo. Y tengo una aclaración más en cuanto a los visualizadores. ¿Hay más visualizadores? Sí. En el menú insertar también lo vas a ver a los visualizadores, y si lo querés traer a más visualizadores, podés entrar también en el App Source de Microsoft, comprar alguno o bajar alguno. Es como entrar a la App Store de cualquier lado, digamos, de Apple, de Android. Cuando bajan algún elemento más, algunos son gratis y otros son pagos. Podés traer más. Ese botoncito también lo puedes tener de acá, obtener más objetos visuales. Te puedes traer de muchas otras fuentes, gratuitos o pagos. Te presento entonces el de embudo. Claramente es un visualizador comparativo, igual que el de barra. ¿Cómo lo armas? Fíjate que al elegir embudo, en este sector ya te habla de grupo y de valores que vos querés visualizar. Propongo que evaluemos, por ejemplo, de los valores que tengo acá cargado, el que se denomina cargo. Y de cargo, su básico. Veo cómo arma el embudo por cargo y básico. Evidentemente hay muchos cargos. Saco cargo del tilde. No es un visualizador para ver por cargo. Veamos obra social. Y ahí sí puedo tener algo distinto. Tengo IPS, OSDE y SANCOR. Cada uno con los distintos montos que tienen los sueldos. Y acá viene, para culminar este primer ejemplo, lo siguiente. En este caso, no me interesaría saber en esta comparación los sueldos básicos correspondientes a cada obra social, sino saber cuántos empleados. ¿Cómo puedo llegar a hacer, en vez de una suma, un conteo? Con esta secuencia de pasos. El valor básico pactado siempre va a valores con la operación de suma. En este clic, en la flecha para abajo, en vez de suma le puedes decir que te haga un recuento. Y ahí puedo decir que hay 39 empleados que trabajan con esta obra social, 19 con esta obra social y 14 con esta obra social. Estaría bueno también, como para finalizar y repetir algunos conceptos, que en alguna parte del panel yo pueda ver la cantidad de empleados que tengo resumiendo. ¿Cómo lo hago? Paso 1, me paro en una parte libre del panel. Paso 2, elijo algún visualizador que me represente algún dato estático y tarjeta es una de las opciones. Siguiente paso, armo de este visualizador, por ejemplo, cualquier columna que tenga opciones numéricas, puedo elegirla, que es el de sumatoria, para que se haga una operación. Elegí legajo y el legajo me suma los legajos. No hay 13.000 empleados. ¿Cómo hago un recuento? Clic en la flecha para abajo, recuento, y estoy viendo en pantalla que hay 72 empleados, que es la suma de estos tres bloques, que esos 72 empleados tienen este sueldo básico y están distribuidos los sueldos de esta forma y así sus categorías. Corro y veamos los 39 empleados del IPS, los 19 de SANCOR, los 14 que llevan OSDE. Miren cómo concentran la información, cómo se ve el monto, cómo se ve distribución por localidades y por categoría. Clic en la parte libre, tengo toda la información sin filtro y puedo seguir analizando, ¿sí?, toda esta forma de visualizar datos. Hago una observación más. Cada visualizador por defecto dice recuento de legajo, básico pactado, recuento de básico por obra social. Toda esa información que ustedes están viendo, lo pruebo acá con el 72 que hice recuento de legajo, es el valor que aparece acá. En vez de recuento de legajo, yo con doble clic le puedo decir, mirá, empleados.
y le cambio con doble clic el nombre y se cambia el nombre en la visualización. Lo mismo con básico pactado. Dice básico pactado, yo le puedo hacer doble clic, total de básico. Y se cambia el texto y lo cambia acá. Y por último, ¿sí? Erika, ahí la leí, ya hago un siguiente ejemplo. Lo que sea valores monetarios, te conviene al campo que estás resumiendo, básico pactado, darle un formato del que vos quieres que se vea en todas las visualizaciones. Lo elegís en la derecha, tildás el formato que querés, elegís la cantidad de decimales que querés que se visualice en todas las visualizaciones donde elijas básico pactado y le estás dando un formato único a ese campo en los distintos visualizadores. Y es lo recomendable para que ustedes puedan ver esta información. Hasta aquí hago pausa. ¿Cómo les fue? ¿Se entendió? Erika, leí su consulta, la leo en voz alta, dice, ¿podemos hacer un repaso de lo que vieron al inicio? La respuesta es sí. Ahora hago un segundo ejemplo para hacer un segundo panel para ver cómo resumen datos. Y lo segundo que hice en antigüedad, ¿completaron? Bien, no lo hemos completado, eso lo dejo para el último ejemplo de la jornada de hoy, para que vean cómo planteo otros resúmenes que sean además de suma, recuento, ¿sí? Y ahí avanzamos. Bien, Natalia, para llegar al formato, repito los pasos. Natalia, paso 1, elegís el campo, acá en la derecha donde muevo el mouse, que querés formatear con un clic. Al hacerle clic sobre el texto, aparece herramientas de columna y acá está el formato que le vas a dar a ese campo en todas las visualizaciones. Elegís peso para que sea monetario y yo le elegí 2 decimales para ser unificado en todos los resúmenes. Si vos vas haciendo clic y viendo los resúmenes, como vas analizando, acá veo lo del IPS en Salta, ¿sí? Y vas viendo cómo trabajan esos 49 empleados. Bien. Para completar el primer ejemplo que tienen que haber visto, vieron 4 visualizadores y vieron cómo trabaja el panel. Cada visualizador tiene en la parte superior de lo que son resumen de datos esta opción, modo de enfoque. Le hago un clic. Imagínense que ustedes están presentando esta información y quieren concentrarse en un visualizador en particular. Le haces un clic y te lo muestra a ese visualizador en forma completa en el informe. Si querés volver al informe, tenés un botón que dice volver al informe. También tiene algo práctico cada visualizador en sus 3 puntitos en la parte superior, ya lo podemos hacer con el embudo, que lo podés hacer clic a los 3 puntitos y decir exportame los datos. Y te dice si lo querés exportar en un formato CSV. ¿Qué más te permite hacer esos 3 puntitos? Haces clic y lo decís mostrar como tabla. Y vos visualizás ese visualizador gráfico y la tabla, como sería la dinámica que arma por fila y la operación de resumen. Y volvés al informe. ¿Está? Estas cuestiones que son básicas, voy a repetir todo y voy a agregar algo más en el segundo ejemplo. Propongo que todos iniciemos desde cero Power BI, hagan archivo nuevo, ¿sí? Se queden con un visualizador limpio en pantalla y hagamos un segundo panel. Bien, todo desde cero. Si tienen alguna pregunta, ahí muestro. Muy buena la pregunta de Erika. Me coloco acá en Power BI, cierro el visualizador el panel no lo voy a guardar, ¿sí? Era para demostrarles cómo trabaja la herramienta. Miren, me pregunta Erika cómo divide la pantalla, parte superior derecha, entre el guión y la cruz, el botón del medio, y la vas moviendo y la vas achiqueando para verme a mí en un sector y ver en otra parte
y vas haciendo lo que yo trabajo. Repito, parte superior derecha entre el guión y la cruz, este botón, ¿sí? El botón se llama restaurar tamaño y ya tenés habilitados los bordes para achicar un poquito la pantalla y trabajar. Bien. Bueno, presento el segundo ejemplo del taller y siempre trabajando con Power BI para que vean la potencialidad de los resúmenes que tiene esta herramienta. Y recuerdo lo siguiente, es una herramienta aparte del Excel, es otro producto, tiene otro enfoque, ¿sí? Trabaja muy a la mano de los datos que provienen del Excel, pero también provienen los datos de distintos orígenes. Pueden venir de archivos de texto, de páginas web, de archivos Google, ¿sí? De cualquier otro origen, no siempre es de Excel. Mi objetivo es mostrarle en el taller de hoy cómo traigo algunas planillas de Excel, ¿ok? Entonces, avanzo con el ejemplo número 2. Yo creo que estaríamos todos, ya he presentado la herramienta en un ejemplo simple de cómo resumen y cómo les hice el emparejado de cómo es el trabajo idéntico que hace Dinámica. Avanzo con el segundo ejemplo. Estoy en la pantalla principal de Power BI. Lo primero que tenés que hacer es cargar datos, obtener datos. Y eso lo haces desde el menú inicio y si es de Excel está la opción libre para que lo traigas y ahí está de lo que te digo, van de la mano. Tenés en este sector donde muevo el mouse la opción de Excel y si no tenés para elegir distintos orígenes, que también figura Excel. Elijan libro de Excel. ¿Qué es lo que tenés que hacer ahora? Recordá enfocarte en que tenés que cargarle datos a BI, a Power BI, para luego visualizarlo. Bien, elijamos el libro Tablas Dinámica Avanzado, ábranlo y recuerden que para obtener datos, cuando te conectas a un libro Excel, aparece un navegador en pantalla. Ese navegador te va a detallar en la parte izquierda de la pantalla las distintas hojas o tablas Excel que tiene ese libro. Y por ejemplo, entre las distintas hojas que tienen, hay una que se llama reclamos. La elijo, veo en el sector derecho el preview, que es lo que tiene la planilla reclamos, y hago la siguiente evaluación técnica, digamos. El preview, que lo puedo desplegar así, me da la certeza que de la información que tiene cargada esa planilla está lista para ser analizada, visualizada. Esa pregunta te la contestas en este momento y la respondes con dos posibles caminos. Si no hay que hacerle ninguna transformación, que se le llama el proceso de limpieza, la cargas. Si necesitas hacer algún proceso de limpieza, hay otra opción. Obviamente en el curso tienen que ver los procesos de limpieza de datos para que vean cómo intervienen esos pasos. Tildo la caja que está a la par del reclamo y cargo la información. Este proceso se va a ir cargando, lo quiero enfocar acá. Ustedes lo primero que tienen que hacer para visualizar datos es este camino, ¿sí? Y en este camino está la carga de datos, ¿sí? Y la posibilidad de hacer alguna limpieza con esta herramienta o algún modelado con esta herramienta y el visualizado, ¿sí? En el caso que no necesites hacer ni limpieza o transformado de datos, ni siquiera necesitas hacer el modelado, en el caso que no lo necesites, directamente visualizar los datos. Yo lo traté de resumir en estos pasos. El paso 1, obtengo los datos, prescindo de estos dos pasos y ya voy directamente a la visualización de datos. En el curso tenés que ver todo el proceso con diferentes ejemplos. Y ya estoy acá en la visualización. ¿Sí? Voy haciendo como pequeñas pausas para que el que quiera intervenir y avanzar.
¿Qué es lo que tenés que darte cuenta si has cargado o no los datos? Panel de la derecha donde dice campos. Tiene que aparecer la consulta donde vos cargaste la información. Figura fecha y hora de la última carga. ¿Y por qué figura fecha y hora? Recuerden lo que dije en el primer ejemplo. La ventaja que tiene de visualizar así la información es que vos a los datos originales no los modificás. Solo visualizás con la carga que hiciste en memoria de esos datos en esta fecha y en esta hora. Si vos al panel que armes acá necesitas que esté con la última información que tenga la planilla que te conectaste, simplemente haces botón derecho sobre el nombre de la consulta y tenés la opción de actualizar la información que tenga en ese momento grabado esa planilla. Actualizar datos. Llegan a modificarse los datos de reclamo, tendrías el panel actualizado al último momento. Bien, voy agregando algunas cuestiones en cada nuevo ejemplo. Siguiente punto, tengo una página inicial donde vas a proponer una serie de resúmenes. Y acá recuerden que es muy amplio, cómo llegan acá, qué resumen quieren, qué quieren resumir. Es algo del qué, a quién, cómo, hasta qué colores, qué tipo de fuente, en qué ubicación, quién es mi auditorio. Todo eso llegan recién a esta parte, ¿ok? Propongo que conozcamos la herramienta y vamos a ir evaluando algunas cuestiones. Despliego, parte derecha de la pantalla, las distintas columnas o campos que tiene mi planilla de reclamo. Recuerden que la identificación de fechas está bien clara y la que es numérica también, con los iconos a la par de cada columna. Lo que no tienen diferenciación son columnas que tienen texto. Por ejemplo, quiero ver por tarifa cómo fueron los reclamos. Elijo tarifa. Hoy nos cortaron la luz a nosotros, zona norte, con la tormenta. Esto es un reclamo, un resumen que hacía la gente de acá, de la distribuidora de luz en Salta. Tienen distintas tarifas que están acá en el listado de tabla. Y acá yo no elegí visualizador y el primero que propone es tabla. Bien. Avanzo. Quiero ver cuántos reclamos hay por cada una de las tarifas. Elijo número de reclamo. Cuando elijo el número de reclamo, aparece esta información. Me suma cada uno de los reclamos y ahí me dice la cantidad de la suma de los números de reclamo. Veamos qué hay en número de reclamo. Parte izquierda para ir repasando qué me ofrece la herramienta. Recuerden que una de algunos de los pilares de esto es, además de la visualización del informe, ¿qué tienen los datos que cargaste? Hago clic en datos para que veamos qué tiene el número de reclamo. Es el número que te dan cuando vos das un llamado telefónico en una fecha de un reclamo de algún municipio. No es coherente que yo sume este valor, ¿sí? No es coherente para hacer el análisis la suma del número de reclamo. Me vuelvo a la visualización en informe. Propongo que en vez de suma, haga un recuento. ¿Cómo hago el recuento? En número de reclamo, clic en la flecha que orienta hacia abajo y tengo dos posibles valores de recuento. Uno que se llama recuento distintivo y otro recuento. Probemos recuento, que es por defecto el que trabajamos. Cuando elijo el recuento me dice que hay 6.971 registros de reclamo. Bien. Quedo memorizando el número, 6.971. Vuelvo a hacer clic en la flecha para abajo y evalúo qué resumen me daría si elijo la operación recuento distintivo. Me da el mismo valor, ¿sí? 6.971. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que no existen dos números de reclamos iguales. Si en la planilla que yo cargaba existían dos números de reclamos parecidos, me tendría que dar dos valores distintos. ¿Está? Posibilidad de cuando hay una reapertura de reclamo o hay reclamos repetidos. Me ubico en cualquier parte libre de la pantalla y propongo una comparativa.
Otra de las herramientas para comparar de los visualizadores son los gráficos de columnas. Elijo de la primera línea gráfico de columnas agrupadas. El típico gráfico de barra, mejor dicho, columna. Luego elijo algún tipo de valor que me permita hacer algún tipo de evaluación. Elijo medio de reclamo y elijo número de reclamo. Siempre teniendo en cuenta que el número de reclamo, que se va a ubicar en el sector de los resúmenes, lo voy a hacer con recuento y no con suma, para que tenga visualizado de esta forma cómo son una comparativa de los distintos reclamos. Tengo en persona, por correo, en representación, por teléfono o en interno. Son los valores que me propone. A esta gráfica, obviamente, un eje Y que no me sirve para visualizar mucho la información, decido darle un formato mejor. Seleccionada la gráfica, clic en la opción de formato y empiezo a trabajar con los distintos elementos a poder formatear. Propongo yo que el eje Y no visualizarlo. Bien. Propongo ahora que en la etiqueta de los datos sí visualizarla. Clic, se tilda y van viendo los valores. En etiqueta de datos despliego qué tengo para formatear y veo entre las distintas opciones. Posición dice automático y yo puedo probar, por ejemplo, centro interior. Bien. En los valores despliego y veo qué opciones tengo para mejorar la visualización de los valores. Uno de los valores a mejorar es el tamaño de la letra, si va en negrita, y si muestro las unidades con algún tipo de resumen o mostrarle unidades sin ningún tipo de resumen de visualización. ¿Tá? El color, propongo hacerlo un color, a ver, distinto. Propongo rojo y avanzo. Acá nos están viendo de los otros. En posición le voy a poner extremo exterior. Extremo exterior, creo haber logrado una mejor visualización de lo que representa cada barra, sin necesidad de estar mostrando el eje Y, y ya tengo una comparativa de recuento por número de reclamo. Obviamente esta información me vuelvo a cómo se arma el objeto visual y no le coloco recuento. Le hago doble clic en este sector y le pongo reclamos o cantidad de reclamos. Reclamos por medio. Acabamos de incorporar un visualizador distinto al que vimos recién. Repaso cómo configuro la tabla, que lo pasé por alto. La tabla, recuerdo, elijo el objeto, los valores con los que recibe tarifa está por fila y el segundo valor es la operación matemática de resumen. Le hago doble clic y le vuelvo a colocar reclamos. ¿Qué es el recuento de reclamo? Bien. Ahora propongo mejorar el formato del objeto visual en colocar, por ejemplo, los valores en un tamaño más grande. ¿Ven? Cerro los valores. Los encabezados de columna en un valor también un poco más grande. Tengo en pantalla una tabla y un gráfico de barra. Sí. Avanzo en cómo propongo que vayan armando sus paneles. En este sector donde estoy moviendo el mouse, voy a proponer hacer lo que se denomina la tarjeta. La tarjeta es cuarta fila, cuarto elemento. Y recuerden que después le voy a hacer varios visualizadores. Miren, hay tarjeta de varias filas. También propongo que hoy veamos Trimap. Propongo que hoy también veamos
el segmentador de datos y propongo que veamos este esquema jerárquico para explicar los datos. Bien, son 4 que no mostré en el primer ejemplo. Repito, me paro en una parte libre, elijo la tarjeta tiene como objetivo centrar algún dato en todo el panel, en toda la página, que concentre al auditorio que estés visualizando, mostrándole la información. Elijo número de reclamo, me da 2.000 millones. ¿Por qué? Porque hace la operación de suma, entonces cambio la operación de suma por recuento. Me dice que hay 6.971 reclamos, lo chequeo, me está dando el mismo valor. No me gusta el texto que aparece, dice recuento. Con doble clic le digo total de reclamos. ¿Sí? Total de reclamos. A ese valor lo ubico en alguna parte de la pantalla. Bien. Avanzo. Me ubico en una parte libre de la pantalla, sigo tratando de, además de tener valores fijos, valores comparativos. Me ubico en una parte libre y veamos qué visualizador es el recomendable para hacer comparativas temporales. Es el gráfico de línea, el gráfico de áreas y el gráfico de áreas apiladas, ¿sí? Y después están las combinaciones de gráficos. Propongo el primero, gráfico de líneas. El gráfico de línea clave para ver cronológicamente en un eje X cómo se fueron desenvolviendo en el tiempo la cantidad de reclamos. Al elegirlo, fíjense cómo me propone los ejes y los valores, propongo trabajar con la fecha del reclamo. Recuerden que cuando despliegan fecha del reclamo, les propone una jerarquía de fechas, en donde si querés podés poner todas o desplegar y trabajar con alguna fecha específica. Veamos qué me propone con año únicamente. Elijo año, elijo número de reclamo y fíjense, en el eje X van los años y en los valores el número de reclamo, que recuerden hacer un recuento. Yo puedo ver cómo fueron cronológicamente moviéndose los reclamos. Lo llevo, lo incorporo y tengo ya un visualizador más. Y veo del 2012, me voy al formato, etiqueta de datos muestro, ahí están los valores, etiqueta de datos, recuerden el formato del gráfico de líneas, le coloco algún tamaño más grande a los valores para que se vean, 15. Ahí veo los distintos reclamos de año 2011, cómo bajó en el 2012, cómo subió en el 2013 y cómo subió en el 2014. Puedo ver cronológicamente. Vean. Avanzo. Me ubico en una parte de la página y veamos, por ejemplo, el desempeño de otro atributo, y acá cada columna lo puedes tomar como algo que vos podés fijar como un atributo a analizar. ¿Sí? Eso es mucho del conocimiento de los datos que vos tenés para visualizar. Que recuerden que yo les dije, este es un curso totalmente introductorio, que yo te voy a mostrar estas herramientas, pero en esta parte gris hay mucho de lo que ustedes conocen de los datos, de su auditorio y de los requerimientos de información que necesitan mostrar, contar. Y deben haber escuchado el concepto de data storytelling, cómo hacer el contado de la información, y ahí está el gran éxito de estas herramientas. Puede hacer grandes visualizaciones, pero si la persona o vos, el que haces el panel, no tenés un conocimiento del objetivo del panel que estás haciendo, qué es lo que querés lograr en tu storytelling de los datos, ¿sí? Contar la historia de los datos, y tenés que tener en cuenta también tu auditorio, podés fracasar en este uso de estas herramientas. A mí mi intención es como mostrar de todo un poco, para que vayan teniendo varias herramientas. Avanzo. Quiero evaluar los gestores, que es un atributo que yo
Evaluaría son reclamos, sé los medios de reclamo, qué tarifas se reclaman, veamos quién resuelve los reclamos. Y acá están los gestores. ¿Cómo los puedo comparar? Propongo para que conozcamos, este objeto se llama TreeMap. Lo elijo al visualizador, lo ubico en una parte, le doy un tamaño un poquito más grande. El TreeMap es el que se rellena los rectángulos en base a la cantidad de repeticiones de los elementos del grupo que vos elijas. Elijo gestor y elijo los reclamos que atiende cada gestor. Recuerden que los reclamos los voy a trabajar con la operación de recuento. Puedo tener en pantalla este tipo de gráfica que se hizo muy popular en pandemia, donde estaban las provincias con el recuadro más grande, era la provincia que representaba la mayor cantidad de casos COVID, no sé si la vieron. Es lo que trata de representar esta visualización. La muestro en modo enfoque para que vean cuál es la idea. Evidentemente, este gestor es el que mayor cantidad de reclamos atendió. Y acá están los que le siguen. Y acá están en segunda línea y ahí van viendo hasta hay gestores muy chiquitos. Vuelvo al informe. Es muy recomendable que a este tipo de visualizador, que es totalmente comparativo, en su visualización le coloques qué datos está representando. En etiqueta de datos, mostrarlo y después enfocarlo si querés más. Entonces, clic en el formato y clic en etiqueta de datos. Me decís, ¿sabes qué, Carlos? No me gusta este visualizador. ¿Qué opciones tenés en el armado del panel? Y recuerden que lo vas armando, lo vas diseñando. Quiero cambiarlo. ¿Lo puedo cambiar? Sí. El visualizador que tenés no te gusta, te vas a cómo lo armas, un clic y elegís otro. Te digo cuál no se sugiere en las visualizaciones de datos y acá si yo te doy este fundamento, yo creo que vamos a estar de acuerdo. El que nunca se sugiere para comparar datos es el gráfico circular. El gráfico circular ya en todo lo que es, y lo muestro en modo enfoque, simplemente cambiando el visualizador se cambia, ¿no es cierto? El gráfico. El gráfico circular no es útil para hacer comparativa de datos, porque en los tamaños de la torta, del círculo, no son representativos para comparar el gestor A con el gestor B. Visualmente y por tamaño, no es el gráfico adecuado para comparativa. Sirve cuando son menos valores y el total sí da un 100%. Pero miren esto, es imposible ir haciendo algún tipo de análisis comparativo de los distintos gestores. Vuelvo al informe. Bueno, elegime otro que me pueda ser útil para comparar. Y bueno, el que yo recomiendo, embudo o gráfico de barra. Gráfico de barra agrupadas, ¿sí? Sería de los visualizadores que tenés acá en la parte superior. Simplemente con cambiarlo ya lo tenés en pantalla y lo podés ver. Me falta un visualizador más que es mi intención mostrarles para que vean de simple y cómo se utiliza la herramienta. Me ubico en una parte libre del lienzo o de la página y un visualizador que lo utilizamos todos en dinámicas, y más que un visualizador es un selector de filtro, es el segmentador de datos. Lo tienen en la quinta fila, primer elemento. Clic. El segmentador de datos es, igual que en tabla dinámica, es la idea de elegir una lista de opciones que vos al presionarlo me segmente y me visualiza un filtro de todos los objetos de la página. Al elegirlo, tenés que agregar el o los campos que vos querás hacer algún tipo de segmentación. Propongo municipio. Quiero ver por municipio, acá está el listado de municipios, por el cual yo quiero, lo coloco más grande en modo enfoque, estos son todos los municipios. De acá a la provincia de Salta, en donde están, digamos, registrados estos reclamos.
Esta es la visión que tienen por defecto. Si la querés cambiar, este botón, tenés entre lista y menú desplegable las dos opciones. Lista, este menú desplegable, ahí tenés todas y ahí elegís alguno. Vuelvo al informe, lo acomodo. En el formato es cambiarle solamente algunos tamaños para que se vea mejor. Negrita, un color de la fuente distinta. Y miren esto. Acaban de ver entonces la idea de lo que es armar un panel. Tabla, líneas con fechas, una tarjeta, un gráfico de barra, un gráfico de columnas. Habíamos probado el Trimap. Y ustedes, si quieren ver cómo se desempeñó Natalia, que es este elemento, le hago un clic y ella tiene en total 734 reclamos y trabajó a lo largo del año con este desempeño anual en cada uno de los años. Si yo hubiese propuesto una mejor segmentación de fecha en vez de años y meses, lo podría tener en la gráfica. Atendió sus 734 reclamos en este tipo de tarifa y así por tipo de reclamo. Por el cual si vos sumás cada valor, la tarjeta es algo clave para ir viendo cómo vas analizando los datos. Vas eligiendo cada uno de los gestores y vas viendo cómo fue el desempeño por esos atributos o variables. En una parte libre del primer análisis le haces clic y ves toda la información. ¿Querés ver una tarifa particular? Este G1 que tiene 570, a ver, lo ordeno por reclamo. Le hago clic en reclamo, se ordena en mayor o menor. Esta es la gran tarifa, le hago clic a los 6.371 y veo cómo se desempeñaron los distintos años y cómo atendió cada uno de los gestores. Solo quiero analizar las 5.902 que son en persona, le hago clic y ya voy haciendo filtros. ¿Ok? Ahí está, 6.432, tarifa 1, algún tipo de gestor. Estos números recuerden que se pueden cambiar. Quiero ver un año específico. Estaría bueno tener por año algún filtro, así como tengo acá, y empiezan a jugar los filtros de las páginas. Fíjense que acá, de los distintos años, puedo plantear, hacer un filtro como lo tengo acá. Miren, elijo Cafayate. Esto lo digo más para gente de Buenos Aires. Cafayate si lo tienen. Cafayate hay 75 reclamos, ¿sí? Elegí Cafayate acá y se desenvolvieron así, tanto los gestores, los años, las tarifas y los medios de reclamo. Vean. Estaría bueno también agregar, acá puedo poner todos, o si no puedo poner todos, hay un borradorcito que dice todas. Si quiero que la opción todas figure acá, lo puedo configurar. Digo, no me está quedando espacio para agregar, por ejemplo, un segmentador que sea por año, que estaría bueno tenerlo acá. Digo, y si utilizo este panel, todos estos paneles son totalmente comprimibles haciendo clic en esas flechas. Pero el panel de filtro, miren, por ejemplo, hago clic en cualquier parte limpia de la página y dice, ¿querés agregar filtro de esta página que no estén en los visualizadores y que se agreguen acá? Vean, te paras acá, elegís con qué campo querés filtrar, elijo fecha del reclamo, le estiro y la llevo a este sector. Acabo de generar un filtro específico de esta página, que es fecha de reclamo. Puedes poner lo que quieras. Bien. ¿Es un filtro básico o querés un filtro un poquito más avanzado? Mira este filtro avanzado. El valor está entre esta fecha y esta fecha. ¿Querés otro filtro? Una fecha relativa. Vos la escribís a la fecha. ¿Sí? Escribís. Hago con filtro avanzado y yo le puedo decir mostrar elementos cuando es, y elijo por ejemplo fechas. Acá como son del año 2011, pongo, miren, 1 de enero
del 2011 y 31 es posterior al 1 de enero y es anterior a, y le elijo 31 de diciembre del 2011. Aplico el filtro. Hago un filtro acá. Hago un filtro por fecha. Estoy viendo solo el 2011, son 1874 reclamos y tengo esta opción. O sea, porque puedo armar filtros por página. Este filtro que está a la par, ¿sí? Filtro avanzado, ahí tiene un borrador que lo borra el filtro y ves todo el panel completo. ¿Se puede armar? Sí, hay filtro por página. Y trabaja con esto, con este sector. Si vos querés desplegar la mayor visibilidad del informe, disminuís ese panel, disminuís este panel, disminuís este panel y visualizás los datos así. Y podés jugar en tu representación. ¿Te queda chico esta pantalla para seguir evaluando más campos? Podés agregar una nueva página, ¿sí? Acá le voy a poner evaluación por municipio. Y te propongo que veas un último visualizador antes de mostrarte la otra herramienta que necesito que conozcamos en el taller, que es dinámica, ¿sí? Para hacer un panel similar. En una página 2 voy a evaluar este visualizador, esquema jerárquico. Gran visualizador para explicar datos en cuanto a un análisis de grupos. ¿Cómo se desempeñó? Por ejemplo, elijo en una página nueva el esquema jerárquico. Quiero explicar, por ejemplo, de los campos de reclamo, el número de reclamos. Recuerden el número de reclamos, hacerlo recuento. Esa es la totalidad de reclamos, los 6.971 reclamos. Le coloco reclamos. Bien, ¿cómo lo querés explicar a los 6.971 reclamos? Bien, por tarifa. Elijo tarifa. Voy a analizar los reclamos y lo estoy explicando por tarifa. Aparece un más, que sería explicado por tarifa. ¿Por qué otro ítem más querés explicar la cantidad de reclamos? Bueno, propongo por medio de reclamo. Elijo medio. Se agrega una explicación más. Entonces los reclamos los estoy explicando por tarifa y por medio. Voy viendo cómo se va armando. Me paro acá en el visualizador. Elijo dividir los reclamos al valor más alto. Le hago clic en el más y me dice, bueno, los 6.971 lo voy a explicar por medio de reclamo. Bien. Bueno, aparece el medio en persona, por correo, y cada uno de los medios de reclamo tiene un despliegue. Quiero ver en persona, despliego más datos, el valor más alto, y me lo va a explicar por tarifa. Lo pongo en modo enfoque para que se vea cómo explican datos ustedes. Entonces ustedes en una presentación dicen, mira, yo tengo 6.971 reclamos, en persona fue así el análisis. Cierro. ¿Cómo fue por correo? Despliego por correo, y por correo los 286 fueron así en cuanto a su distribución, a qué tarifa atendió cada uno. Quiero explicarlo distinto, cambio. ¿Cómo lo explico? Por tarifa medio, y si quiero agregar más ramas de explicación, agrego yo municipio. Tildo municipio y ya tengo un tercer nivel de explicación. Cierro, cierro y puedo ver mis reclamos por medio de reclamo, por tarifa y por municipios. Entonces, este visualizador, que era mi intención mostrarlo como último en una página nueva, vuelvo al informe, es muy recomendable para trabajarlo. Tú decís, Carlos,
¿Cuántas páginas puedes tener? La que necesites para visualizar y explicar tus datos. Bien, ¿cómo manejas la cantidad de páginas? ¿Cómo en una presentación sugerís armar para que sea el contado de los datos de la forma más dinámica? Sugiero que agregues menús. Puedes agregar menú y esta herramienta te permite insertar, que lo vamos a ver en el taller, botones de navegación de las páginas. Bien, ¿qué le doy a mi auditorio que me vaya escuchando y viendo cómo explico los datos? Que yo voy desde un menú yendo a los distintos visualizadores. En el menú archivo, tener la opción de exportar cada una de las páginas y mostrárselo, por ejemplo, en PDF. Se lo das en papel, por ejemplo, y me estoy imaginando en una exposición. Bien. Otra forma de mostrar los datos, y acá viene el por qué esta herramienta te la dan gratis a la versión desktop, y vos decís, ¿sabes qué? Yo quiero mostrar un auditorio y que el auditorio tenga un link para que ellos puedan ir también analizando y consultándome. Y ahí viene la licencia, y la licencia me permite desde el menú inicio una opción de publicar, y esa publicación la pueden ver el que recibe el link luego, la puede ver para diseño de celulares o vista de páginas web. Presentas el link, también lo puedes hacer en formato QR, y eso necesitas una versión profesional. Pero mi intención como presentación del curso es que vean que al cargar datos ya podés visualizarlo. Y estás cargándolo de una planilla simple, donde ya están los datos totalmente limpios. Y esta herramienta te permite hacer este tipo de análisis de información. Hago pausa, finalicé el ejemplo 2, tratando de incorporar más elementos que les sirva a ustedes ver la potencia de la herramienta, cómo se sugiere utilizarla y cómo ir guiándolo en los pasos en el trabajo de visualización de datos. Ahí los leo, ¿quedó claro? ¿Cómo les fue? Leo un poquito y mi objetivo de los últimos 15 minutos es esto. ¿Se puede hacer con el Excel? Te lo muestro. ¿Qué se puede hacer con Excel? Y voy a decir, mirá, me quedo con esto, me quedo con aquello, y todo va a un depende, ¿no? Ahí lo leo un poquito, ¿cómo les fue? ¿Les gustó? ¿Se la ve simple? Bien, Emiliano. Vayan viendo cómo la podrían utilizar. Muy bien, Erika. Que haya quedado claro, digamos, como la presentación. Recuerden que en la siguiente jornada yo les tengo que mostrar este camino y ahí empiezan a jugar Power Query, Power Pivot. ¿Vean? Propongo lo siguiente, ahí los voy leyendo un poquito. Decir, Excel, ¿qué te propone? Y Excel te propone dinámica. Y vos decís, dinámica me quedo chiquito, pero veamos qué podés hacer con dinámica, ¿sí? Y vos decís, mirá, yo las uso de esta forma, de aquella. Les cuento, cuando vos guardás un archivo BI en tu equipo, esta es la extensión Power BI X, PBX, ¿sí? Y el nombre que le quieras, como cualquier archivo de Microsoft, en alguna carpeta, alguna ubicación específica, esta es la extensión. Bien, miren con Excel, señores, abran un Excel sin ningún tipo de datos, un libro nuevo, en blanco, y estoy en el paso inicial para mostrarle cómo Excel propone analizar datos con la única herramienta de resumen que tiene, que son tablas dinámicas con sus gráficos dinámicos y la opción de segmentación de datos para poder darle dinamismo, ¿no es cierto?, a la información. ¿Qué hay que hacer? Y miren cómo les sugiero trabajar si Excel es su herramienta. El paso 1, mi sugerencia es obtener los datos a analizar, ¿sí?, sin necesidad de estar en el libro donde están los datos que vos quieras hacer el resumen.
Mi objetivo es que ustedes vean que desde el Excel vos te vas a conectar al libro donde están los datos. No te sugiero que en el mismo libro que vos tengas los datos, hagas el tablero. ¿Por qué? Se hacen, depende del volumen de los datos, libros muy pesados que luego no es nada cómodo hacer ningún tipo de operaciones dentro del libro. Se hacen de tamaños muy grandes por el cual no vas a poder tener ningún tipo de resolución de nada en el trabajo con el Excel. Te sugiero libro blanco y te conectas a los datos, que es el primer paso. Miren cómo se conectan y obtienen datos en un libro para analizarlo desde el Excel. Se trabaja con el menú datos. En el menú datos, el que tiene las versiones más nuevas, y te hablo de la versión 2019 o 2021 o la suscripción, la opción se llama obtener datos. Ahí está el get data, traer datos para analizar. Vean. El obtener datos, si vos le haces clic, te va a ir fijando entre las opciones, muy similar a cómo te lo ofrecía Power BI. Y tiene una opción que dice de un archivo de un libro. El que no esté trabajando con esta versión, yo estoy con la suscripción muy similar a la versión 2019-2021. El que esté trabajando con la versión 2016 va a ver que tiene una opción que dice obtener datos externos y a la par una opción que se llama nueva consulta. ¿Sí? El que esté trabajando entonces con la versión un poquito más vieja que la 2016 va a trabajar con nueva consulta. Lo demás vamos a trabajar con la opción que se llama obtener datos. 2016, esta es la que yo necesito que trabaje, nueva consulta. Bueno, entonces paso 1 de un archivo de un libro. Propongo conectarme para hacer un ejemplo simple de los datos que yo le he proporcionado en el escritorio, lo tengo yo, conectarse al libro Tablas Dinámicas Avanzado. Le hago doble clic y miren lo que va a aparecer en pantalla. El Excel también propone conectarse a los datos, mostrarte un navegador igual que Power BI y que vos elijas del libro que acabas de hacerle doble clic en importar la tabla de Excel o la hoja de cálculo que vos querés analizar los datos. Si vos elegís una, propongo que elijan salarios, tengan el preview y ustedes acá evalúan lo siguiente igual que le he mostrado en Power BI. Acá están evaluando los datos que yo tengo en el preview. ¿Están limpios y listos para hacer un análisis? Lo cargo. ¿Necesitan hacerse algún cambio, limpieza? Hago el proceso de transformado. Bien. Y acá hay algo adicional en el Excel. Vos cuando cargas los datos, el Excel te dice, mira, elegí la opción cargar en, y es más versátil en este sentido, porque Excel es mucho de datos, ¿sí? Mucho de planillas. Y dice, mira, si vos haces cargar, yo te lo traigo como tabla acá los datos. O sea, lo tenés en el libro original y acá, a la misma información, te la traigo en forma de tabla. Y la cargas. Y decís, no la quiero en forma de tabla, la quiero en tabla dinámica y ya empezar a analizarlo. Y me viene la gente del 2016 y yo no tengo estas dos opciones. Tengo tabla o crear únicamente la conexión. Esto tan solo es igual que Power BI, te colocaría la conexión. Te voy comentando un poquito de distinto que tiene el Excel, porque Excel es mucho datos, ¿sí? Probemos como tabla, así los chicos que tienen Excel 2016 ven lo mismo que vemos nosotros. Aceptar. ¿Qué hace este proceso? Se conecta al libro donde están los datos y me trae como tabla la información y me aparece a la derecha una consulta nueva que se llama salarios, que es la misma hoja, el nombre de la hoja, me dice la cantidad de fila, me dicen qué fue la última actualización que se hizo de datos, en qué ubicación están los datos. De acá estoy leyendo la información. ¿Cómo es el trabajo? Es unidireccional
estos datos los está tomando de este libro de Excel, de esta ubicación, de este último horario. Yo quiero analizar los últimos datos que tenga el archivo. Con botón derecho puedo actualizar esta información, volver a leerlo. Lo puedo hacer acá o acá en el panel de la derecha, actualizarme los datos, volverme a leer el archivo de origen y traerme la información. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo hacer un análisis de esto? Y tengo la opción de resumir como tabla dinámica, que lo tengo en esta opción o en el menú insertar tabla dinámica. Y hago aceptar. Y llegamos a un ambiente bien conocido. Hoja nueva, una tabla dinámica nueva, el listado de campo a la par, y yo empiezo a definir cuáles son las variables a resumir y que me parecería útil ir representando en mis tablas dinámicas de resumen. Y la distribución es la siguiente: vos elegís un campo o columna que sea textual, por ejemplo localidad, tildándole la caja, y lo organiza por fila. Y vos lo ves igual que hiciste una tabla en Power BI. Ahora quiero ver, por ejemplo, alguna columna, y era básico pactado, que tenga números, automáticamente me lo propone como suma. Tengo por cada localidad la suma de sus básicos y el proceso es agrupado por fila y sumo con una operación de resumen por defecto suma. ¿Cómo le cambio la operación? Botón derecho, y es esta la opción si quiero cambiarle la operación. Bien. Ya tengo el primer resumen. Agarrás y decís, bien, quiero hacer otro tipo de análisis, no tan solo por localidad y su suma de pactado, quiero ir viendo el análisis por categoría, por obras sociales, por cargos y demás. ¿Qué harías? Puedo hacer grande esta tabla dinámica o seleccionarla. Yo uso control E, copiarla en una parte libre de la hoja, con enter la pego. Copio y pego la tabla dinámica y empiezo a trabajar un poco. Acá tipeo básico, acá también tipeo básico, y en la segunda tabla dinámica evalúo otra opción, no por localidad, sino por categoría. Bien, tengo entonces por localidad y acá tengo por categoría. Copio y pego esta tabla dinámica en otro lado. Acá no voy a trabajar por categoría, sino, por ejemplo, saco el tilde a categoría en la tercera tabla dinámica y veo, por ejemplo, por obra social, que es algo que vimos en el ejemplo de Power BI, y tengo obra social. No quiero los montos, sino con botón derecho resumo los valores por recuento. Mis 72 empleados y le pongo empleados. Y vas armando tablas dinámicas que se resuman en el mismo panel de distintos ámbitos. En la primera, voy a agregar una columna acá, control más, agrego una columna. Dice, Carlos, estaría bueno saber que esto pago por localidad, pero decime cuántos empleados son por localidad. ¿Se puede agregar? Sí. Me paro en la primera tabla dinámica y le digo, mira, a básico pactado lo llevo de vuelta acá. Y con botón derecho le hago recuento a la segunda columna. Empleados. Entonces tengo por localidad lo que pago, y lo que pago le voy a dar un mejor formato de número. Y lo que pago en básico por su cantidad de empleados. Por eso Salta me da este monto, porque son 49 empleados. Acá están por obras sociales y acá están por categoría.
y voy evaluando las distintas tablas dinámicas que quiero resumir. Avanzo. A la primera tabla dinámica propongo hacerle desde el último menú, que está a la par de diseño, un gráfico dinámico. Y obviamente no me conviene el gráfico de barra, porque uno está en montos de básico, de sueldo, y otro la cantidad de empleados. No es recomendable el primer gráfico de barra, de columnas, perdón, son dos escalas distintas. Propongo un combinado. Elijo un combinado, elijo la segunda opción, que uno sea de columna y el otro sea de líneas. Repito, me paro, inserto un gráfico y elijo combinado, segunda opción. Uno es columna agrupada y otro línea. Es más descriptiva la información. A ese gráfico tengo diseño y armo un diseño. Y esto está prohibido en la analítica. Esos fondos, este eje, esta leyenda que por ahí ya la tenés que ubicar en otro lugar, ¿sí? A la leyenda la tenés que ubicar en un lugar que no esté arriba o inferior. Vas ubicando el gráfico, lo vas acomodando. Botón derecho le agrega etiqueta de datos. Avanzas, ¿sí? Mi intención es, depende de la demanda de ustedes, me decís, Carlos, me voy a alejar un poquito, mostrarme más de gráficos, mostrarme más de tablas. Ustedes, a la demanda, yo quiero presentarles las herramientas como objetivo de mi clase 1. Bien. Entonces, si está pobre Excel, me permite esto, capaz puedo hacer un gráfico circular o de línea, puedo hacer otra tabla dinámica, ya cierro este panel de la derecha, gano más espacio. ¿Qué más me podés mostrar con el Excel? El segmentador. El segmentador trabaja como lo que es más dinámico en filtrar la información de la tabla. Vos te parás en la tabla, último menú de la derecha a la par de diseño, y ahí figuran en el grupo filtrar los segmentadores. Tenés segmentadores de datos y segmentadores por escala de tiempo. Te presento el primero, segmentación de datos. Esos son filtros, ¿sí? Modo filtro. Por ejemplo, veamos obra social, veamos categoría. Te presento dos como para que veas qué se hace con esos segmentadores. Repito, me paro en una tabla, me voy a analizar y elijo insertar segmentación de datos. Aparecen estas cajas que la ubicas y la formateas con el menú que te aparece por defecto. En el formateo puedes darle hasta columnas en este tipo de formateo para ganar espacio. 3 columnas le puse a la de la obra social y categoría le voy a colocar 2 columnas. ¿Para qué sirve este segmentador? Si yo quiero elegir IPS, esta información se ha visto alterada por el filtro OSDE, Sancor, y también se está viendo alterado el gráfico que está asociado a esta tabla. Lo que no está modificándose son las otras dos tablas, borro filtro. Puedo trabajar por categorías, por ejemplo. Un valor que no está en esta tabla, pero vos la podés ver según su segmentador. Y este botón, borro filtro. Y para cerrar el tema es decir, bueno, ¿cómo hago que estos segmentadores afecten a los demás elementos? Te parás en el segmentador y tabla dinámica ofrece las conexiones de informe. Este segmentador, ¿con qué lo estás conectando? Conexiones de informe. Y elegís que, depende de qué hoja tenga los datos, aplique también el filtro a las demás tablas dinámicas. Tilda las cajas. Categoría hago lo mismo. Me ubico en el segmentador, conexiones de informe, y elijo que este segmentador también trabaje con las demás tablas. El otro segmentador, me paro en la primera tabla. Les probemos esto. IPS trabaja
ahora con las 3 tablas. Ahí están los 39 empleados del IPS, los 14 de OSDE, los de Sancor, los 19, borro filtro. Puedo elegir 2, IPS y la tecla Control Sancor. Tecla Control presionado y clic, puedo elegir de a 2, de una categoría específica. Eso me propone dinámica en cuanto a poder mejorar y dar un tablero. Obviamente también hay consejos de colocar algo así, lo más parecido a una tarjeta, ¿sí?, en algún lado, para que vos enfoques la visibilidad, análisis temporales, que la gráfica y las tablas se muestren en una hoja aparte, la que vos quieras mostrar, o las gráficas, que son las que te sirven para mostrar la información, estén en otro lado, que vos visualicés y querés ver los 12 de OSDE de Salta, ya sabés que con doble clic la tenés la información como tabla en otra hoja aparte. Eso ofrece, que no es poco, tabla dinámica para hacer analítica. Y logra hacer cosas muy interesantes, controles de stock, presentación de escenarios pesimistas, alternativas de evaluación, hace cálculos dentro de las tablas dinámicas. Lo mismo hace Power BI con otra herramienta, y te cuento que Excel también tiene estas herramientas en que estoy moviendo el mouse, que lo tiene BI para hacer limpieza y modelado. Que eso es lo que vamos a ver en el próximo taller del día miércoles. Corto la grabación.